Hola, bienvenidos. Iniciamos nuestra transmisión. Recuerden todas las semanas, a partir de los miércoles, iniciamos nuestro ciclo de enseñanzas. Empezamos con nuestra enseñanza para el Ministerio de Jóvenes. Los días jueves tenemos nuestra reunión para la familia. Los días viernes, enseñanza para el Ministerio de Matrimonios. Sábados, Mujeres de Fe, Instituto Bíblico. Y los domingos la transmisión de nuestra reunión general. Ya estamos todas las iglesias de manera presencial. Y bueno, comenzamos con nuestra enseñanza para los jóvenes. Jóvenes, sean bienvenidos. Estamos viendo la serie Con Dios o Sin Dios. Y ya entramos en el tema de los jóvenes dentro de la iglesia. Es importante este tema porque los jóvenes son parte de la iglesia, una parte importante. Recordemos cómo Dios habla en su palabra, nos revela que Él no mira lo que los hombres normalmente miran, Él mira el corazón de las personas. En muchas partes de la sociedad a veces se llega a menospreciar a los jóvenes, se les llega a poner en un segundo lugar o sin una parte importante de varios lugares por muchas razones, que en algún momento pudieran o no ser válidas. Lo importante aquí es lo que Dios ve en nosotros. Como te decía, Dios mira el corazón, Dios mira nuestro corazón, y si hay jóvenes, y me refiero a la edad, ¿no? Me refiero a la edad que han entregado su vida a Él. Claramente Él está con ellos, y dentro de esa comunión que nosotros vemos, Dios nos ha llamado a reunirnos, a unirnos como su iglesia, como su cuerpo, y ciertamente ahí los jóvenes son parte de ello. Y hablábamos de varias cosas, ¿no? Desde la importancia de los jóvenes en la iglesia, hablábamos desde la importancia que el joven entienda en qué momento, en qué lugar está cuando está en esos años. Y yo quisiera ya empezar a ver cosas un poco prácticas y después volver a tomar fundamentos, pero de lo que hemos hablado quisiera decirte cosas prácticas, porque a veces tenemos las definiciones y tenemos el conocimiento, pero puede haber jóvenes que todavía digan, es que yo no me siento parte, yo no sé qué hacer. A veces muchos jóvenes llegan y dicen, es que me siento solo, no veo que nadie se acerque a mí, muchas cosas. Y aquí lo importante es lo que tú puedes hacer, lo que está en ti, que tú puedes empezar a trabajar, que tú puedes empezar a hacer para ser parte de la iglesia, que eso es bien importante. O sea, que los jóvenes de nuestra congregación no nada más sean simples asistentes, que van porque los llevan sus padres, o que van porque, bueno, creen en Dios, pero no entienden qué es la iglesia, o no saben qué hacer, o qué lugar tienen. Pero quería comenzar con algo muy simple, muy básico. Para esos jóvenes que luego no se sienten parte, pues lo primero que debes de hacer es ser parte de. Muchos jóvenes encuentran que no encajan en sus iglesias, pero también muchos de esos es porque casi nunca participan. No participan de las reuniones. A veces tenemos diversas actividades, tenemos congresos, tenemos campamentos, tenemos en su momento actividades. Claro, ahorita se han detenido varias cosas por lo de la pandemia, pero en un tiempo normal, por así decirlo, hay todas estas cosas. Y de repente viene el papá y dice, es que mi hijo no se siente parte de la iglesia y no sé cómo, pero pues nos damos cuenta muchas veces que esos jóvenes no están. O sea, están las reuniones de jóvenes, no están. Están los campamentos, no van, no participan. Entonces va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que tú seas parte si no estás. Si no, por lo menos tiene la disposición de tu tiempo.
Y recuerda que si tú eres cristiano, aún es un llamado de parte de Dios. Ahí en Hebreos 10:23, ¿no? Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, mantenga firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice, porque fiel es el que prometió. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero dice aquí cómo, pues no dejando de congregarnos, de participar, dice como algunos tienen por costumbre. Y mira, te podría decir, es algo bien sencillo, pero a veces es el principal problema. Te digo, vienen preocupados, no, es que no se siente parte, pero pues no está, no viene, no participa. Entonces, podrías empezar por ahí. Ahora que se empiecen a reanudar actividades o que haya diversas actividades para ustedes, pues participen, estén. Otro punto, estás en un gran momento para comenzar a estudiar a mayor profundidad en las escrituras, es decir, prepararte. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes desean ser considerados, pero pocos se quieren preparar primeramente. De hecho, muchas iglesias prefieren poner a sus jóvenes en tareas para las cuales no están preparados, con tal de que los jóvenes permanezcan, y no les interesa tanto primeramente instruirlos y discipularlos. Yo lo veo, ¿no? Algunos quieren ser considerados. Te decía, ¿no? Algunos llegan y pastores, que yo quiero ir a las misiones, yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a enseñar, yo quiero ir a esto. Está bien, excelente. Pero en ese mismo sentir estás dispuesto, estás entendido de que tienes que prepararte. Estás en una iglesia donde por lo menos tienes la herramienta, está el Instituto Bíblico, donde se trata de profundizar, de ir un poco más profundo en la escritura, tomando pues teología fundamental, para que tú conozcas, para que tú te afirmes en la fe. No es nada más para adquirir conocimiento y llenarse la cabeza de conocimiento. Por supuesto que ese no es el fundamento, ese es el principio por el cual lo hacemos. Pero sí tienes que estar preparado. Decía, a mí me llegó a tocar en una iglesia donde yo era un joven de 18 años con otro y el pastor nos puso, ustedes den enseñanza. Yo no tenía ni idea de cómo dar una enseñanza, de cómo preparar una predicación, de absolutamente nada. Pero, dices que padre y todo, y prefieres eso a que alguien llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? Tienes que discipularte, tienes que prepararte, tienes que conocer, porque al final es una gran responsabilidad. Tú no te puedes parar en una iglesia y empezar a hablar a cualquier persona, sea un niño, sea un joven, sea un adulto, sea quien sea, y empezarle a hablar desde tu intelecto, desde tu capacidad mental, porque ese no es el objetivo de la iglesia. Tú lo que tienes que pararte es a darles la verdad de Dios que está revelada en la Escritura. Si no partes de ese fundamento, o sea, la palabra de Dios, si no, ¿de dónde vas a sacar? De tu mente. Y te creas tu propio evangelio. Y sí, pudiera parecer como que sí es, pero no está fundamentado en la palabra. Eso es lo que muchos no llegan a entender y se paran sin ningún temor y empiezan a hablar cosas que no están respaldados en la Biblia, sino en su propia percepción. Eso es un gravísimo error. Segunda carta a Timoteo 3:14, ve lo que le dice Pablo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A mí se me hace claro y contundente esto que te estoy diciendo. Pero estás en un excelente tiempo. Pero tristemente lo que luego nos enfrentamos es que yo no puedo asistir porque tengo escuela, es que yo no puedo asistir porque... O sea, nunca vas a dejar de tener actividades, Después de la escuela viene el trabajo, después del trabajo, pues lo hemos venido diciendo, no vienen otras responsabilidades conforme vas creciendo, viene la familia, viene tu esposo, tu esposa, tus hijos, muchas cosas. No puedes tienes que dejar de poner esos pretextos, porque realmente eso lo que son pretextos. O sea, como joven sí tienes tus estudios, por supuesto, pero muchas veces o la gran mayoría de ustedes no tiene esas responsabilidades que un adulto ya tiene. Y también en otra parte aquí es esos jóvenes que tal vez su familia no es cristiana, aunque a veces pasa con las cristianas, pero bueno, es otro punto. Su familia no es cristiana y que tú estás ahí en la iglesia y que asistes mucho y te dicen, hijo, es que ya no estés ahí tanto tiempo, es que te ponen a servir. O sea, me acuerdo de un joven que invitó a sus papás que no eran cristianos y los llevó y él estaba ahí como mujer y estaba barriendo y estaba haciendo cosas y le decían, es que ¿por qué te permites que te pongan a hacer esas cosas si tú eres, ya vas a ser un licenciado y tal? Y decía, qué triste, ¿no? Pero tal vez tú con mucho cuidado, con mucha sabiduría puedes comentarle, padres, es que no crees que sea mejor que esté aquí a que esté como muchos de los que tú conoces que son de mi edad, que se la pasan en fiestas, que se la pasan en borracheras, que empiezan a hacer cosas indebidas, que les traen males a sus vidas. ¿No crees que sea mejor que esté aquí? Dejándoles claro, no, este servicio yo lo quiero hacer. Así como hay personas en el mundo que salen y hacen buenas obras para otras personas, ¿por qué esto podría ser malo para mi vida? Pero tú, joven, que tienes tal vez muchos de ustedes tienen esa bendición de que sus padres sean creyentes. Pues si tus padres ya están sirviendo, pues entra tú también. Que ese es el siguiente punto. Pero primero, para las actividades de enseñanza, para las actividades de una mayor responsabilidad, prepárate. Pero, como te decía, el siguiente punto es sirve. Porque no solo es un llamado de Dios a tu vida, sino que es parte de la vida cristiana. A veces pensamos que por ser jóvenes no debemos o no podemos servir, pero nuestra juventud en las manos de Dios y dirigida por hombres sabios pueden ser de gran bendición. Te digo, tal vez, y ese es el punto, ¿no? O sea, tú quieres empezar a servir, pero tú ya quisieras empezar a servir y que te dieran un grupo para que tú enseñaras. No, ya lo hablamos. Tal vez vas a empezar a servir en cosas un poco más prácticas que aún requieren el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que sí. Pero tienes que ser parte en esa. ¿Qué es lo que hacen hoy en las iglesias? No. ¿Cómo vamos a ponerlos? No, lo que ellos quieren es ver que están haciendo cosas importantes, ¿no? Y la mayoría de las iglesias que yo conozco que atraen a los jóvenes, pues los sacan a campañas para ir a llevar alimentos, para ir a todas estas cosas que se sienten bien. Y no estoy diciendo que estén mal, pero dices, se siente bien, te hace sentir bien. Pero el ser discipulado por el Señor, por medio de la iglesia, en el servicio, como decía Jesucristo, aprende a servir a los demás.
Así como ese servicio que nos enseñó el Señor Jesucristo, lavando los pies de sus discípulos, ese es el que te hace que tu orgullo, que tu ego, que todas esas cosas con las que luchamos se ablanden. Aquel que no pasa por ello no puede crecer en el ministerio. Y hay algunos que por ciertas cosas, por privilegios, no pasaron por esas cosas y por eso no entienden lo que es servir en la iglesia. Y lo ven como si fuera algo, como una organización más, como un trabajo más, como una empresa. Y realmente no es así. Entonces tú tienes que aprender a servir y empezar a servir en lo que Dios te ponga. Dice Jeremías 1:7. Pero el Señor me dijo, no digas, soy un muchacho, porque a todos, dice, a quienes yo te envié, tú irás. Te envíe, perdón. Dice, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás. Dice, y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Pero hay que empezar desde lo más básico. Dice, pero el Señor me dijo, no digas soy muchacho, porque a todos a quien yo te envíe, dice, tú dirás, tú irás. Dice, y a todo lo que te mande, dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Estamos hablando de cosas más grandes con las cuales quería hacer. No tienes por qué tener temor en la iglesia, ¿verdad? Pero sí tienes que entender y en esa parte decir, ay, no es que yo estoy muy joven. No, es momento. Y otro, deja de buscar, es el último punto, deja de buscar amistades en el mundo. En tu iglesia hay jóvenes que seguramente están buscando un amigo que al igual que ellos tenga temor de Dios. Las amistades verdaderas de las que hemos hablado, esas que te van a ayudar y te van a sostener en los buenos y en los malos momentos de tu vida, que no van a hacerte daño ni te van a hacer mal, ni te van a apartar. Porque yo los veo, como todavía siguen aferrándose a amistades que no son convenientes y los hacen deslizarse. Y tú puedes poner cualquier excusa y cualquier pretexto, pero te estás deslizando. Dice Proverbio 23:19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón, dice, empobrecerán. Dice, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciera, dice, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahí es el lugar. Pero aquí tienes que dejar todo lo que hemos hablado, ¿no? Es que yo quiero ser popular, es que yo quiero... No, eso es vano. Pero en tu iglesia, ese es el lugar donde puedes encontrar verdaderas amistades. Yo creo que si te dedicas un poco a todo esto, realmente vas a ser parte y vas a sentirte parte y va a tener propósito. Y eso también afirma, porque aquel que nada más asiste, pues si el próximo domingo, el próximo servicio, la próxima actividad va o no va, pero aquel que es parte, aún eso lo afirma, lo arraiga en Dios.
Son cosas muy simples, pero que a veces no hacemos. Y después culpamos a la iglesia, a esto, a aquello. Y gran parte de la responsabilidad o de la capacidad está en nosotros. Considera estas cosas porque tú eres parte importante de la iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte de la familia de Dios. Dios te guarde, joven. Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima enseñanza. Hasta pronto.